tardes, amigos del Esteganógrafo. Aquí estamos compartiendo nuevamente un nuevo programa con todas las ganas de compartir con ustedes no solo canciones, amigos, sino también en este caso les puedo asegurar que algo que es de muchísima utilidad, como es la presencia hoy en el Esteganógrafo de hoy del doctor Simón Mina, a quien le doy las muy buenas tardes. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, permítame presentarlo un poquito como para que la gente sepa. Primero, él es doctor clínico, pero aparte de doctor clínico, es un buscador de la salud, lo cual para mí es distinto y es lo que me da pie para que esté en este programa. Él trabaja con la medicina holística, trabaja también con la nueva medicina germánica, que es lo que va a empezar a explicarnos, y sobre todo quiero decirle desde ya, doctor, ¿no?, que estoy muy contento que esté acá con nosotros, porque usted está abordando la enfermedad desde puntos donde la medicina, digamos, alopática o la que tradicional no lo hace habitualmente, y que merece que se empiece a poner atención en esos puntos, ¿no? Esos, así es. Como por ejemplo, ¿no? Ya he llegado a este punto de decir que las enfermedades son problemas no resueltos, tiene que empezar a asumirse de una vez por todas, ¿no? Sería bueno, sería bueno. Pero antes de eso, explíquenos, ¿qué es la medicina holística? La palabra holos, Sí. holos, para hacerlo muy sencillo para todos los que nos están viendo, quiere decir todo. Es decir que nosotros como seres humanos somos un todo. Y básicamente somos un todo en la relación cuerpo-mente. Es decir, hace unos cientos de años a alguna persona se le ocurrió empezar a dividir la situación, porque en la antigüedad sí veíamos que éramos seres emocionales, corporales, mentales, hasta podríamos decir energéticos. Pero bueno, en estas últimas centenares de años, se dividió. Entonces nos empezaron a formar como médicos, básicamente como si fuéramos una máquina. Una máquina que en realidad no se sabía bien quién dirigía esa máquina y con qué estaba relacionado las situaciones que podían hacer entorpecer esa máquina. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido al médico y le preguntamos, doctor, ¿pero por qué tengo esto? Sí. Por ejemplo, Sí. ¿por qué tengo esta acidez? Y el doctor dice, no, mijo, es porque lo que comes te está haciendo mal. Dice, yo soy vegetariano, doctor, es decir, no puede ser no como frituras, llevo vida sana. Y ahí empezamos a tener un interrogante de la raíz de por qué. Esa gran pregunta de la humanidad, ¿no? ¿Por qué enfermamos? Exacto. Es decir, ¿tiene una gran importancia para los seres humanos la enfermedad? Y sí, en realidad la enfermedad nos da mucho miedo, nos pone muy mal. Esa gran pregunta que Pero es importante también porque de alguna forma la enfermedad nos está diciendo algo que tenemos que corregir. Exactamente. Esta sería la otra, en la investigación que venimos haciendo, el cuerpo grita un elemento que nosotros tenemos que aprender. En el seminario decimos, el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, si nosotros podemos empezar a ver al cuerpo y lo que expresa el cuerpo, la sintomatología, aunque sea dura, como un llamado de atención de determinados cambios que nosotros tenemos que realizar en nuestra vida, bueno, empezaremos un camino evolutivo. O sea que de alguna forma tenemos que empezar a tomar en cuenta que la enfermedad es la manera por la cual nosotros tenemos que empezar a cambiar o a mejorar cosas, o por las buenas o por las malas. Exactamente, no queda otra. No. Cuando vos comenzamos nuestra charla, hablábamos de nueva medicina germánica. Y si me permitiste hago Sí, justamente. ¿En qué consiste la nueva medicina germánica? Una breve historia para que los que nos escuchan puedan entender.
En esa búsqueda que estábamos hablando, yo también como médico estaba incluido. Había ido a la Sociedad Argentina de Acupuntura, había ido a la Sociedad de Homeopatía, ahí aprendí y sigo trabajando con estos métodos milenarios como es la acupuntura. Pero la realidad es que frente a un paciente que venía con hipertensión arterial, descubierta por mí o por otro, no tenía respuesta frente a la causa. Porque realmente cualquier médico puede darse cuenta que dice hipertensión esencial. Y yo me hacía la pregunta, ¿esencial a qué? Es decir, que no entendía hasta que en un hecho coincidente que todos podemos tener en la vida, empiezo a conocer esto de nueva medicina germánica. ¿Y qué es esto? Simplemente es el advenimiento de un médico llamado Hammer. Todos pueden, en este momento que nos escuchan, ir por internet y mirar H-A-M-R, es decir, que no es un invento ni tuyo ni mío. Y está por todos lados y van a ver las universidades que hoy están usando la nueva medicina. ¿Y cómo aparece la nueva medicina en Hammer? Miren, les cuento una breve anécdota. En una fiesta, su hijo, Dirk Hammer, la estaba pasando bien, pero entra en un barco, una situación un poco rara, bueno, lo matan. A los 6 meses, este médico, que era sano, como cualquiera de nosotros en este momento, pero viviendo esa intensidad de conflicto, aparece con un tumor, un cáncer en los testículos. Y él se hace una pregunta que nos podríamos hacer todos, pero yo hacía 6 meses estaba bien, los estudios clínicos me daban bien. ¿Qué pasó en mi vida que me modificó a un pensamiento casi donde estoy en un peligro enorme? Y ahí fue su investigación. Su investigación, que fue muy empírica, muy sencilla, es oncólogo y fue a las salas y le empezó a preguntar a los pacientes que tenían, por ejemplo, cáncer de mama, qué conflicto habían vivido 6 meses anteriores. Y ahí está la maravilla. Corrobora que todas las mujeres habían tenido un conflicto casi similar que estaba dando un resultado en ese órgano. De ahí en más, desarrolla sus 5 leyes biológicas y la primera ley, que es la que nos tiene que servir a los seres comunes, a los pacientes y médicos, que dice que todo conflicto vivido con una cierta intensidad y comido para adentro, que no te lo puedo decir a vos, va a ir a parar a nuestro cerebro y desde nuestro cerebro a un órgano blanco. Ahora, la curiosidad es, ¿cualquier conflicto va a ir a cualquier órgano? No. Dime qué conflicto tienes, te diré en qué órgano estamos. Para que todos entendamos esto, y vos también, si yo hablo de un conflicto de separación, es decir, demos un ejemplo de acá un ejemplo práctico. Práctico de Ushuaia que puede estar pasando en este momento. Una señora recibe a su hijo en su casa hoy y le dice, mamá, de golpe, tengo una gran oportunidad de vivir en Estados Unidos. Una mamá, como son las madres, protectora, mi hijo la cría, claro, y dice, mami, ¿de quién es mi hijo? La cría es de la hembra, de la madre, ¿no? Entonces, ella no le va a poder decir, por el amor que le tiene, mira, hijo, no te vayas. No te vayas. El padre va a mirar otra faceta, la prosperidad, la economía, la vida que va a poder tener. Bueno, la intensidad que vive esa madre, ese conflicto, que ¿cómo lo podemos llamar? Conflicto de separación. Claro. Bueno, eso va a ir a una área del cerebro específica, ya estudiada, y a un órgano. ¿Podríamos todos hacer el ejercicio? ¿A qué órgano iría? Bueno, al órgano que protege la cría. ¿Y cuál es el órgano que protege la cría si no es la mama? Entonces, tenemos una situación en la mama producida por un conflicto de separación de nido, madre-hijo.
¿Se entiende? Sí, perfectamente. Ahora, no vamos a poder solucionar nunca ninguna situación expresada en el cuerpo si no sabemos la causa y no podemos bajar el nivel de intensidad de nuestro ordenador o computadora llamado cerebro. Claro, y además vamos a decir que como que el cáncer sería el mal extremo, ¿no? Pero puede aparecer otras que piensan. Pero por supuesto, estamos hablando que Hammer, porque la situación generó un cáncer, pero podríamos decir algo mucho más sencillo. Por ejemplo, estamos teniendo una gastritis. ¿Gastritis qué es? Para los que no, un aumento de la hiperacidez gástrica. El organismo naturalmente genera ácido clorhídrico para poder hacer que un sólido, un alimento, se vuelva más chiquitito. Tan sencillo como eso, lo hacemos nosotros, lo hace los animales. Si a un animal, en vez de darle un bocado chiquito, le damos un bocado más grande, lo que va a hacer naturalmente, biológicamente el cuerpo, aumentar su nivel de hiperacidez. La diferencia de nosotros, los humanos, es que no diferenciamos lo real de lo simbólico. ¿Qué es lo simbólico? Un conflicto. Me tengo que tragar una situación que me resulta indigesta. Me estoy tragando de que me está haciendo sombra en el empleo. Me estoy tragando de que vino a vivir con nosotros mi suegra. Me estoy tragando... ¿Me siguen? Ese conflicto, ese bocado que me estoy tragando, que es simbólico, no es que me comí nada, me lo estoy comiendo, pero emocionalmente, el organismo que no lo diferencia entre real y simbolismo va a generar un estado de acidez por la preocupación emocional que estoy teniendo. ¿Cómo se soluciona? Uno puede dar el medicamento, la pastilla, está correcto. ¿Y ahí hacemos una pausa? Cuando quiera. Si quieres saber cómo se soluciona la gastritis o lo que acaba de plantear el profesor, bueno, a la vuelta de la pausa, esta charla con el doctor Simón Mina, realmente un placer. Un médico holístico, un médico de la nueva medicina germánica y que está demostrando, bueno, que la enfermedad puede ser también un camino de crecimiento. Volvemos luego de la pausa.